tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de En Búsqueda de la Verdad. Es un gusto para mí nuevamente estar con todos ustedes. Mi nombre, como siempre se los recuerdo, es Roberto López y hoy vamos a tocar un tema. Si recordará, en el programa anterior hablamos sobre las razas, el origen del hombre, y ahí mencionamos una en específico, que es la de los toltecas. Y para hablar de ello, hoy me acompaña mi queridísimo hermano Francisco Tontle. Mi querido Pancho, bienvenido. Gracias, mi hermano. Bueno, vamos a hablar sobre esta gran civilización, esta gran raza que me acabas de decir hace unos instantes antes de iniciar, que es de las más grandes que ha habido. Efectivamente, para hablar de los toltecas, y como dato importante, tenemos que señalar de la existencia de ellos hace 60, 70 mil años antes de Cristo. Ujú. Pero tenemos que ver que las subrazas atlantes, la mayoría de ellas sobresalen, aunque no igual que esta tercera subraza. Los atlantes dejaron muchos vestigios, muchos conocimientos en el mundo. Poblaron el Egipto, la India, Mesopotamia y otros pueblos situados en lo que es América del Norte y Sur, o centro y sur de la América. Nosotros mismos somos herederos de esos toltecas. Estos grandes seres, porque tenemos que hacer notar, por qué sobresalen? Sobresalen en primer lugar porque ellos tienen el privilegio de que quienes encarnan con ellos son seres grandes, divinos, entre ellos el Manú de la raza, Ujú. que es prácticamente el fundador de la ciudad de las Puertas de Oro, Que lo mencionabas en el programa anterior. que mencionamos en el programa anterior precisamente. ¿Por qué hablar de la ciudad de las Puertas de Oro? En primer lugar, porque vamos a usar nuestra imaginación como siempre. Está situada en un espacio de más o menos 300 kilómetros cuadrados. Ujú. Perdón, mi hermano, que te interrumpa. Antes quisiera yo precisarle a la gente que nosotros conocimos unos toltecas aquí en México, pero que no estamos hablando específicamente de esos toltecas, sino de toda la raza que no solamente habitó México, ¿no? Exactamente. Bueno, ya que tocas eso, vamos a mencionar a los toltecas que nos enseñaron en la escuela, Ujú. eh, que su asiento lo tienen en Tula e Hidalgo principalmente. Y hablaremos de Quetzalcóatl, Bien. indiscutiblemente. ¿Por qué hablar de ellos? Porque decíamos, esta ciudad grandísima, que está situada en esos 300, más o menos, o poco más de 300 kilómetros cuadrados, está a una altura, el palacio de esta ciudad, situado más o menos a 150 metros de altura, Una montaña. en lo que es ahora el Perú, Ujú. en la parte alta del Perú. Y desde luego esta ciudad, fundada por el mismo Manú, y que se inicia la vida de los reyes divinos. Hablar de los reyes divinos implica ver a un gobernante que realmente se va a preocupar por el pueblo, principalmente. Ese es su deber, su función. Gracias, debemos agradecer
a los estudios clarividentes que hizo la doctora Annie Besant y el maestro Carlos Webster Leadbeater, y que editan una obra que cualquiera la puede consultar, que se llama El hombre, de dónde y cómo vino, a dónde va. Esta obra es un rebuscamiento clarividente. Por eso los que estudiamos estas subrazas de la raza atlante, tenemos la confianza de que los conocimientos son reales. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes que escuchan este programa sí ya han oído qué es la clarividencia, y es la facultad de ver astralmente o mentalmente lo que nosotros en nuestro actual estado evolutivo no podemos ver. Bueno, esta obra muy interesante nos la ofrecieron casi a principios del siglo estos dos grandes maestros. El palacio, vamos a iniciar por el palacio del gran gobernante, situado en la parte más alta y rodeado de una arboleda hermosísima, jardines, y está rodeada por canales. Toda la ciudad está rodeada por canales para surtir de agua a toda la ciudad, hasta el canal más grande que desemboca en el mar. Esto ya nos da una idea de cómo está más o menos la figura de la ciudad. Y en el palacio obviamente viven el gobernante, viven los oficiales, los colaboradores de su gobierno. Nos dice la historia analizada por ellos que en esta parte muy interesante, que el gran imperio tolteca, primeramente, al formar parte de un sistema de gobierno autocrático, absoluto, significa que el gobernante tiene toda la responsabilidad. Pero una verdadera responsabilidad del pueblo, no como a los actuales que tenemos ahora, ¿no? Efectivamente, eso ya lo hemos comentado un poco contigo, y ellos tienen la alta responsabilidad de vigilar y de mantener la felicidad de su pueblo. Una especie como de un padre, ¿no? De familia, que todos los del pueblo son sus hijos. Algo así podríamos usar la metáfora. Vamos a hacer una comparación, aunque los padres todavía son desobligados. Bueno, comparativamente más o menos. Este gobierno se auxilia de gobernadores y de oficiales que están preparados para servirle al pueblo. Ningún gobierno ha tenido la cercanía del cumplimiento de esta responsabilidad como en la ciudad de las Puertas de Oro. Y es por eso que en la actualidad, que hemos estado viviendo situaciones muy difíciles, muy duras en el mundo, al encontrarnos un ejemplo de vida, de un sistema de gobierno, de un pueblo científicamente elevado, conocedor de muchas ciencias, ellos, los gobernantes o los colaboradores del gobierno,
se preparan desde niños, los niños más aventajados, más adelantados, sin diferencia de sexos, niñas y niños, se preparan para el servicio del Estado. Esto es una cosa muy interesante. Obviamente el servicio hacia los demás, ¿no? Para los demás. Se consideraba, por ejemplo, en los tiempos de este imperio, si había algún ciudadano sin trabajo o algún niño que estuviera enfermo sin asistencia, se consideraría una mancha para los gobernantes y para el emperador. Uh-huh. De ahí podemos deducir, caray, cómo vivían este pueblo. En estos tiempos parece que no se conoció la pobreza, porque todos estaban asistidos por sus gobernantes. Uh-huh. Me imagino que todos colaboraban para todos, ¿no? A final de cuentas era una estructura, me imagino, muy bien organizada. Sí, hay 10 cabezas de familia por distrito, por provincia, que ayudan a los gobernantes para que se aplique dijéramos, la atención Uh-huh. necesaria al pueblo. Y la ciudadanía participa de una manera muy interesante, que actualmente ya no la vivimos. Pero hay una cosa muy interesante precisamente en este gran imperio, porque, por ejemplo, ellos tienen un alto conocimiento de la astronomía, de la agricultura, de las artes, de la química, de la alquimia que ya te acordarás que en la secundaria, cuando nos empezaron a enseñar química, en la supuesta historia de la química nos decían que la alquimia había existido por allá, Uh-huh. pero nunca la pudieron definir. Sí, que era un intento, decía ahí que era un intento de crear oro, ¿no? Bueno, eso nos dice la escuela, ¿no? Eso es lo que nos Ajá. dijeron en la historia. Pero la realidad, precisamente, ¿por qué le pusieron el nombre a esta ciudad, la ciudad de las puertas de oro? Precisamente por eso. Porque ellos producen oro, plata, oricalco, que lo usan para diferentes aplicaciones y que son aún como ornamentos en los petos, en las grebas, en los uniformes de los oficiales, en las calzas de las damas y de los varones, en los utensilios domésticos, en los utensilios, dijéramos, armamentales, en los armamentos. Por eso los metales... ¿Había guerras en ese entonces también? Posteriormente sí se dan, pero hay algo muy interesante ahorita que mencionas de las guerras. Mira, la población estaba protegida en una parte, o en una buena parte, por esos fosos de agua. Uh-huh. Por otro lado tenían murallas con láminas de metal ensambladas para protegerse de las flechas, espadas y lanzas, Uh-huh. armamento de esa época. Pero quedaban desprotegidos por los aires. Y entonces, para protegerse de los aires, ellos tuvieron una aplicación de sus conocimientos científicos para crear lo que ellos en ese tiempo llamaban naves de guerra, aéreas y marinas. Una especie de avión. Las naves aéreas hoy le llamaríamos aeroplanos. Uh-huh. Y estos datos están consignados en muchas obras, inclusive en la India.
de esta existencia de dijéramos, de descubrimientos de artefactos que usaron. Ellos al principio lo usan obviamente para protegerse. No olvidemos que estamos hablando de una cultura, de una civilización que está en su más elevado nivel de desarrollo. Por lo tanto, la bondad prevalece. La felicidad del pueblo es lo que más importa. Posteriormente, y ya sabemos que toda gran civilización se eleva hasta las cumbres, pero también desciende. Tocaremos posteriormente la parte... Se divide y empieza a haber vertientes, ¿no? Después, cómo es que declina el poder grandísimo, ¿por qué? ¿Cómo se pierde? Nos platicabas que estaba ubicada en Perú, ¿no? En una 150 metros, en una especie de montaña en lo alto. La gran mayoría de personas conocemos a los incas, a Machu Picchu, que lo hemos visto que es muy famosa y conocemos en fotografías. Algunos han tenido la fortuna de poder ir y estar en ese lugar. ¿Qué relación tiene con esta ciudad? ¿Ninguna o sí hay? Mucha, ¿no? Yo diría toda, ¿no? Mira, tenemos que seguir usando nuestra mente y nuestra imaginación. Los antiguos incas heredan todo lo bueno y también lo malo de los toltecas. ¿Por qué digo lo bueno y lo malo? Porque en la parte, dijéramos, del desarrollo positivo de la ciudad de las Puertas de Oro, decíamos todo es bondad, todo es felicidad. Y posteriormente, obviamente, comentaremos cómo fue declinando. Entonces los incas reciben, dijéramos, casi la mayor parte de conocimientos que tienen los toltecas. Y el estudio de los incas, de los primeros incas, dijéramos, quien estudia a los incas primigenios o los primeros incas, podrá tener una idea muy cercana de lo que eran los toltecas. ¿No? Bueno, en el sentido más, dijéramos, más simple, la aplicación, por ejemplo, la construcción de puentes. Los toltecas desviaban las aguas de los cauces para hacer los puentes y luego las volvían a abrir. Es una técnica que algunos ingenieros todavía llegaron a conocer, pero que ya no la aplican, porque para ellos es como hacer 2 o 3 obras a la vez, ¿no? Bueno, pero algo importantísimo, por ejemplo, es el conocimiento que tienen de las fuerzas de energía del Sol, que la usan, aplican esos conocimientos a través de cristales de colores para hacer crecer las plantas o para hacer crecer los animales o cruzar las especies y obtener de mejores calidades. Eso no lo hemos escuchado en nuestras actuales civilizaciones que lo hagan, ¿no? Más que los invernaderos que se están haciendo actualmente, y se están haciendo porque va a llegar el momento en que no vamos a tener producción de alimentos. Sí, se están mejorando las plantas para que se adapten a los cambios climáticos, etcétera, ¿no? Eso ya lo platicamos en un programa que es muy importante ayudar a la naturaleza.
el poder que tienen los toltecas de ver las fuerzas que rigen a la naturaleza y la vida que contiene las plantas, los animales, los minerales. Bueno, eso nos hace entender la grandeza y de la aplicación de esos conocimientos. Sí, estaban avanzados, ¿no? Totalmente. O sea, cuando alguien habla de religión de los antiguos y se oye nombrar al sol en esos grupos estudiados, dijéramos, es porque esos grupos religiosos que actualmente ya no se les da el valor que tienen esos conocimientos, es porque ellos conocen el gran poder del logos solar, o sea, de nuestro sistema, a través del poder de su cuerpo físico, que es el sol. Y en algunos incluso hasta lo plasmaron en pinturas, en especie de monumentos, ¿no? Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, nosotros recibimos, hasta ahorita recibimos generalmente dos energías muy importantes. Una que es fojar, que emana del sol, y la otra que es prana. Ellos, los toltecas, conocían estas fuerzas. Lo que no conocemos hasta ahorita es que precisamente a través de fojar vamos a conocer lo que es la electricidad, la luz, el sonido, el color y algunas otras manifestaciones de esa energía. Y desde luego el conocimiento de prana es la fuerza vital, lo que nos mantiene vivos en movimiento. Por eso cuando hemos hablado de la reencarnación, prana, ¿sí?, sale a través del doble etéreo. Esa energía azul grisácea es el prana que sale de ese cuerpo doble etéreo cuando ya dejamos el cuerpo físico, ya tocamos una parte. El tercer aspecto, la tercera fuerza de energía, se llama Kundalini. 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 Dalini. Sí. Algunos, yo diría, algunos supuestos estudiantes que hablan de los chakras, hablan del Kundalini, pero lo que a veces se habla del Kundalini es contrario a la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no estamos en condiciones de despertar el chakra que está en el asiento de la columna, por donde debe entrar o entrará en algún momento dado esa energía llamada Kundalini. Esa energía tiene que ascender y subir para que el hombre se eleve espiritualmente. Cuando alguien se estimula ese chakra por algún accidente o por intención, tiene efectos muy dañinos en su salud. Y por eso, dijéramos, el conocimiento de esa energía que tienen los toltecas, que conocen, que estamos mencionando que actualmente las conocemos más o menos ya un poco. No se dominan todavía esas energías totalmente, porque en aspectos de electricidad estamos todavía en pañales, o sea, en materia de electricidad para nuestro mundo. Pero todos esos conocimientos de estos grandes seres son los que se van distribuyendo a través de sus ramas, subramas, familias, tribus, grupos que se asentaron
por ejemplo, en los mayas, en la historia de México, ya hablan un poquito de los mayas y mencionan al maya inicial, al maya tolteca y al maya en decadencia. Pero realmente la parte maya, dijéramos, desde el punto de vista de sabiduría, es, dijéramos, adquirida también por estos seres que son los mismos. Podemos decir aquí ahorita, aprovechando esta parte, los toltecas, los mayas, los teotihuacanos, los toltecas y los cuautoscas somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos en ese proceso de reencarnación. Y preguntará alguien, uy, sí, ¿por qué no somos tan sabios como dicen que son? Bueno, ahí es donde viene lo que hemos recalcado, el movimiento de la ley, el conocimiento y movimiento de la ley kármica. ¿Sí? Es lo que nos ha hecho desgraciadamente, hacer de que la mayoría de nuestros hermanos que vivimos en este planeta tenemos diferentes características de capacidad mental, emocional, cultural, cerebral, espiritual, en fin, esas características. Sí, en el programa pasado hablábamos sobre las razas, ¿no? Cada raza tuvo que cumplir una función especial dentro de ese plan divino, ¿no? Sí. Y en ese preciso momento, pues tuvo que vivir lo que se tenía que vivir de acuerdo al plan. Y quiere decir que nosotros ya pasamos de alguna forma, o quiero pensar que alguna gran mayoría ya pasó por toda esa etapa. Solo nos falta tal vez recordar esos conocimientos, volverlos a adquirir, o tendremos que empezar nuevamente de cero, mi hermano. Bueno, hemos hablado de manera ilustrativa un poco en relación a cómo destinamos nuestro cerebro y nuestra mente. ¿Qué hacemos con ellos? ¿La desperdiciamos? O sea, Dice, ¿qué pensamos? exactamente. Si estamos pensando siempre en lucrar o estamos pensando en perjudicar o estamos pensando nada más en lo material, obviamente nuestro cerebro, nuestra mente no va a poder alcanzar ni una partecita de esa sabiduría. O sea, para que nosotros podamos llegar a descubrir toda esa sabiduría que nos heredaron todas estas grandes culturas, tendríamos que hacer precisamente una dedicación hacia ellos. Que es el estudio, ¿no? Pero triste es el panorama. Si nosotros fuéramos guiados en este mundo por los sabios, en términos de gobierno, como lo entendemos, seríamos más adelantados, ¿no? Pero ¿quiénes son los dueños de los científicos? Que no los gobiernos, que no las leyes que han... Los capitalistas, los que tienen mucho dinero. Sí, poderosos caballeros con dinero. Entonces, si analizamos esa parte, ¿por qué no podemos llegar? Bueno, en primer lugar, no podemos llegar a conocer ni el átomo, que es vida. ¿Por qué? Porque nos venden un coronavirus en vez del átomo. ¿Sí? Y nos venden un demonio, que eso es lo peor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de que, por ejemplo, los átomos, las moléculas,
que es vida, y vida es hablar de lo divino, de la deidad, llamémosle como queramos, el nombre que se quiera, no hay problema. Por ese lado no hay ningún problema. Es energía poderosísima. Pero para que nosotros podamos, dijéramos, en términos de mayor cantidad de seres humanos, y no más uno por acá y otro por allá, que estamos realmente tratando de buscar, como tú en este programa. Como negrito en el arroz, que la gran mayoría no está en otra situación, con otros intereses, más a lo material, habíamos hablado, ¿no? Enfocado totalmente a ganar dinero, tener un mejor carro, tener una mejor casa, salir aquí, salir allá, gastar lujos, etcétera, que a final de cuentas, pues es algo que se va a quedar en este mundo físico, ¿no? Desgraciadamente tenemos que vivir en este mundo, pero superar nuestra conducta, yo diría, nuestra manera de conducirnos, de vivir, nuestro modo de vivir. Si nosotros vivimos más en lo material, ¿no? ¿Cuándo le vamos a hacer caso a lo espiritual? No basta con que te bautizaron y ahora que van a confirmar a 700 niños en montón, donde que la confirmación es un sacramento valiosísimo e importante para el ego, para el alma y para la personalidad. Pero hacíamos cuentas de que si son de 100 por cabeza, 700 ya suena algo interesante, ¿no? Bueno, eso nada más por tocar algo que realmente nadie se atreve a tocar, a decirlo. Claro. ¿Sí? Pero, porque preguntas y yo contesto, ¿qué es lo que nos impide buscar o encontrar esa sabiduría? Pues es que el destino que le damos a nuestra vida es totalmente contrario a la búsqueda de la sabiduría. Entonces buscamos lo material, ¿verdad? El mejor frijol, que no traiga gorgojos. Y ya tienes un carro y quieres otro mejor y nunca te vas a... Y ya te compraste el mejor y quieres otro mejor y así, ¿no? Nunca te va a satisfacer lo material, ¿no? Lo que te satisface, perdón que te interrumpa, mi hermano, es lo que tienes acá adentro, ¿no? Pues porque realmente, si hacemos un análisis de lo que somos y de lo que tenemos, bueno, los que no tenemos tratamos de ser, ¿no? Y entonces somos lo contrario a los que nada más tienen. Sí, creemos que tenemos posesiones, pero nosotros somos la posesión de la materia, de lo material, ¿no? O sea, nos volvemos de alguna manera presos de lo material, porque, pues vaya, hasta cuando ya el que tiene mucho dinero se va a morir, está preocupado que qué va a pasar con sus bienes, ¿no? Y ya se va a morir. Entonces, a final de cuentas, nos convertimos, creemos que tenemos cosas, pero las cosas nos tienen a nosotros, ¿no? Cierto, porque si analizamos la voz de la conciencia, a todos nos habla. La diferencia está en que no todos Escuchamos. le ponemos atención a lo que nos dice para hacer lo correcto, para vivir una vida mejor. Por eso resulta lo contrario. Y ahorita precisamente vamos a ver, pues, más que nada, por qué desaparece o por qué declina, cómo se pierde, cómo se hunde la Atlántida inclusive, ¿no? Porque es parte de esta evolución.
En la ciudad de las puertas de oro, que ya dijimos, el emperador o el gobernante o la cabeza de gobierno es un ser divino y indiscutiblemente que en cualquier civilización llega el momento en que a alguien no le parece lo que el gobernante hace, quiere otras cosas, quiere otros satisfactores. Y como no se los da, entonces busca la manera de destronarlo. Sí, se vuelven un opositor, ¿no? Le hace un golpe de Estado. Y si no, le busca la manera de ganar en las elecciones con trampas, ¿no? Bueno, eso ya lo sabemos, hasta de noche. Bueno, la parte que tú comentabas que tiene relación con la naturaleza del ser humano, en los toltecas, pues no la excepción. ¿Por qué? Porque los que empiezan a sentirse inconformes, obviamente, se convierten en instrumentos de otros más hábiles, más gandallas, para usarlos, Sí, engañarlos, ¿no? para engañarlos e ir a destronar al gobernante. Bueno, una etapa muy triste para los atlantes y para los toltecas es que la aparición de lo contrario a la evolución, que es lo negro, así como los toltecas dominaban muchas ciencias, tenían el alto conocimiento de la magia, y aquí es donde entra esa parte del ser humano, donde aplica mal ese conocimiento. En vez de seguirlo usando para servir a la población, a sus semejantes, empiezan a usarlo para el uso materialista, Sí, egoísta. para servirse a ellos. Y entonces empieza el egoísmo y empieza obviamente la influencia negra y llega un momento en que se apoderan del gobierno divino y empieza la lucha por el poder, podríamos decirlo así en pocas palabras. Por lo tanto, va decreciendo y sobre todo en la masa. No olvidemos que la masa es la más endeble, la más fácil de dominar, de manejar, y resulta precisamente el seguimiento hacia los negros o malos que a los buenos. Aunque los grandes seres divinos mantuvieron siempre el cuidado de esos templos, de esos lugares, para iniciar a grandes seres, como ya comentábamos, aquí viene el caso de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, que nos lo medio enseñan en la primaria, para empezar, no desglosaron bien el símbolo. La serpiente emplumada es un símbolo muy importante que significa la sabiduría. Creo que ya lo mencionamos en algún programa. La serpiente, el dragón y muchos otros animales se usaron como símbolos de la sabiduría. Solamente la iglesia después cogió a la serpiente para buscar darle otro sentido, pero no es así. No es así. Bueno, entonces tenemos precisamente una relación de los toltecas,
de hace 60, 70 mil años, con los toltecas de Hidalgo, pero tenemos una conexión con los toltecas, con los mayas, a su vez que con los toltecas de Hidalgo, los toltecas de hace 60.000 de la ciudad de las Puertas de Oro, y los mayas. ¿Por qué? Porque después, ya cuando pasamos a la unidad de los mayas en la historia, aunque es muy poco lo que nos dicen, de ahí ya encontramos a Kukulcán, que es el mismo Quetzalcóatl. Sí. Esta parte, que no es muy fácil de esclarecer a un público que escucha, tendríamos que hablar, que no es tan fácil, y más en un programa de este tipo, hablar... Sí, habría que ahondar y ahondar y ahondar. Sí, para hablar de, por ejemplo, de los seres grandes, que muchos los han considerado como enigmáticos, como consideraron al conde de Saint Germain, como un ser enigmático. Estos grandes seres, los conocimientos y los poderes que tienen, obviamente van más allá del conocimiento que los toltecas en general tuvieron, aunque tienen sus iniciados. De esto, en el apunte de los teotihuacanos, ahí encontramos precisamente la relación iniciática de sabiduría. Ahora, esa parte que... Sí, para ellos eran seres divinos, ¿no? Claro. Ahora... Vaya, de los toltecas que conocimos aquí en México, Cuando ¿no? hablamos nosotros de lo divino, no hablamos de ningún santo hecho sin que sea santo. O sea, es un ser real, que pasó por el mundo igual donde estamos nosotros, que sufrió y que hizo tantas cosas... Pero que no hace milagros. Incorrectas, que no hacen milagros. Entonces, aquí es algo muy interesante de que estos seres sirven para la realización del plan divino y por eso no violan la ley. O sea, no entendemos muchos a los que inventaron a los dioses a su imagen y semejanza de ellos. ¿Sí? Los entendemos, claro, Sí, puedes tratar de darle una forma a algo que no entiendes, ¿no? Que no comprendes en su inmensidad, ¿no? Sí, por ejemplo, los grandes sabios, cuando se les pregunta por qué actualmente unos dicen que el tal grupo o los grupos primitivos, como les llaman, los consideraban unos ignorantes y los consideraban unos salvajes y los consideraban lo peor. Sí, ya ve que los españoles, por ejemplo, cuando nos conquistaron, dijeron, fuimos a civilizarlos porque eran salvajes. Cuando estaban más avanzados que los europeos. Cuando se habla de esa conquista, yo, si pudiera tener la manera de proponer para cambiar ese concepto, yo les llamaría invasión, no conquista, porque ¿de qué nos conquistaron? No nos convencieron, aun cuando habían traído su religión católica, apostólica y romana. Sí, la metieron a fuerza, ¿no? A fuerza. Todavía Bernal Díaz del Castillo en México a través de los siglos, no sé si lo excomulgaron o no, pero todavía él menciona que los indios íbamos, bueno, nosotros los indios, ellos no, íbamos en manada, así usa la palabra, en manada,
a Tlatelolco, dice que a bautizarse. Pero algo muy curioso si analizas, pues sí, a todos esos indios nos bautizaron y hablaron de evangelizarnos y de catequizarnos. Nunca lo hicieron, nunca lo pudieron hacer. Y yo diría, me atrevería a decir, nunca lo podrán hacer. ¿Por qué? Porque el seguir evangelizando con mentiras, ya nadie se la va a tragar. Claro, hicieron atrocidades con tal de meter la religión y con tal de hacer su voluntad y realmente generar esa conquista que nunca sucedió, estoy de acuerdo contigo, pues hicieron cosas muy horribles, ¿no? Pues, En nombre de la religión, en nombre de Dios, imagínate. pues teníamos precisamente las confesiones que hacían los trabajadores de los señores feudales, era precisamente para que el sacerdote fuera a decirle al hacendado quién le estaba robando los elotes y los chayotes y las calabazas. Ahora, la Inquisición, las cruzadas, bueno, vaya, es una religión de matanza. Sí, una aberración. Vaya, o sea, ¿contra quiénes? Contra quienes no creían en lo que ellos dicen que creían. Eso, una vez que vamos estudiando, inclusive todos los ritos que tenían los paganos o los que ellos consideraban no creyentes en su religión, pues los trataron, como sabemos, el potro y muchas otras cosas. Sí, los quemaban vivos. Decían, es brujo y lo quemaban vivo. Pues O sí, sea, ahora, sí, es, nos es- desviamos un poco del tema, pero que al final de cuentas tiene relación. tiene relación. ¿Por qué? Porque precisamente tiene relación porque precisamente de ahí es donde se convierten los grupos de familia o de tribu, de clan, se convierten en enemigos de otro clan, se convierten en enemigos de Sí, otra después de tribu. haber armonía, ¿no? Después Después de de haber habido armonía, paz. felicidad, alegría, sí, se odian a muerte. Y entonces se empiezan a crear dijéramos, las maneras de cómo castigarse unos con otros y cómo destruir la vida en vez de ayudarla. Entonces, la parte muy interesante que algunos conservamos de los toltecas es precisamente esa parte muy interesante. Y decía, o trataba de decir hace un rato, cuando los seres divinos vivieron con los humanos en manera directa, no había necesidad de ninguna religión ni de ningún concepto de imagen Ujú. de ellos. Cuando dicen algunos maestros que cuando ellos dejan de dejarse ver o dejan de estar en contacto con los humanos, siguen estando sirviendo a los humanos, Ujú. nada más que ahora ya no conviven con nosotros. Que cuando nos dejan, entonces el hombre empezó a tratar de representarlos y por eso se representó a, a muchos, a muchos de ellos en algunas figuras Ujú. hechas a mano por ellos Sí, mismos. algunos con 4 o 5 brazos, ¿no? Sí, sí, hay Dos. cantidad de símbolos en todo el mundo. Ujú.
Entonces, Pero que tenían un significado no precisamente de que fuera un ser que tuviera cuatro manos, sino que había una especie de pues planteamiento que tenía la persona que creó ese dibujo, esa representación para pues mostrar alguna cualidad que tenía ese dios, ese ser, ¿no? por un lado, ahorita que mencionas esto, los grupos religiosos de sabiduría antigua, eh, que conocían muy bien los elementos, el origen de la vida, como después nos lo enseñaron los griegos, los heliáticos, ellos conocían los elementos que le fueron dando representación como a Tlaloc, el del agua, el Ujú. maíz y a muchos otros, cierto, les fueron dando su representación simbólica, ¿sí? No eran idólatras. Ujú. Realmente el concepto de idolatría es muy curioso, muy interesante, porque actualmente hay más idólatras que hace tiempo. Sí, mucho fanatismo. Sí, hasta, hasta los artistas son sus ídolos, Son sus fans. sus fans. Sí, mi hermano. Oye, entonces así fue, le pasó a los toltecas como le ha pasado a grandes civilizaciones en todo el mundo, la ambición del poder, de derrocar al gobierno que está y que ha mantenido la paz. Y luego pasa algo curioso, después de que sucede eso, porque hay golpes de Estado y se pelean, después la misma gente añora esas buenas épocas cuando todo estaba bien, ¿no? Yo tengo un amigo y que parece que ya terminó su carrera, no sé, no, perdimos el contacto, estaba estudiando química en la UNAM y un día empezamos a ver algunas cosas y tocamos la parte de la alquimia y él dijo, ya sé lo que voy a estudiar, voy a ser alquimista. O sea, lo dijo sinceramente, ¿no? Ujú. No sé si ya se corrompió. ¿Por qué? Porque la química es una magia muy interesante, que obviamente el que conoce la aleación, la combinación de los elementos químicos, obviamente va a tener sus resultados en reacciones de lo que él busca. O va a quemar su laboratorio, en fin, va a hacer muchas cosas. Claro. Pero eh, hemos hablado del proceso evolutivo. Y el proceso evolutivo, para que la química meta las narices bien, pues obviamente necesitan estudiar del reino elemental al reino mineral, cómo se transforman esos elementos llamados elementos químicos. Y eso, caray, va a dar una serie de cuestiones. Bueno, la diferencia de la alquimia y de la química, diría en esto de manera así muy sencilla, y espero que se rían con provecho. La química, la mayoría se hace con las manos, ¿sí? Obviamente dirías, no, pero hay el conocimiento, sí, sí, pero la mente se usa para decir dos moléculas de esto, tres de estas y esto y acá. Pero la alquimia se maneja con la mente. Hay una anécdota muy bonita que voy a contar de la alquimia. Las anécdotas me gustan, mi hermano, adelante. Esa es además muy linda, una anécdota muy linda. Me la contó mi hermano Cancino, imagínate. Hay un estudiante de alquimia
y obviamente de ocultismo, que prepara todos los elementos y todo eso, y ya cuando ya tiene todos los elementos, no llega al crisol, no se cristaliza, no se transforma. Conoce al maestro, va a verlo, maestro, hago esto, pongo las cantidades correctas y todo esto y esto y esto. Dice, pero luego, y me concentro y todo eso, y no me da resultado. ¿A qué se debe, maestro? Y le dice, es por el burro. Sí, vete, hazlo bien, todo eso. Y se va, para sus cosas, todo eso. Cuando ya se va a concentrar mentalmente, le aparece la imagen del burro y va bien molesto a ver al maestro, le toca, maestro, ¿te has burlado de mí? ¿Por qué? No, es que me dices que por el burro, ¿no, maestro? Y voy a hacer con esto y me aparece el burro. No, no me entendiste. Te dije que por el burro, el burro eres tú, que no te entregas, que no manejas esto. La alquimia es igual que lo que alguien les llama el poder de concentración para mover unas piedras que los toltecas usaban esos conocimientos para mover enormes piedras a gran altura. Y otras aplicaciones, ¿verdad? Como es producir oro. Ha habido varios alquimistas y sigue habiéndolos. Lo que pasa es que nuestra gente quisiera verlos hasta en televisión, pero en televisión sabemos que salen los que nos hablan charlatanería. Y entonces, por eso en este programa, En búsqueda de la verdad, vamos despacio, vamos sin mucha parsimonia y vamos tratando de hablar con la sencillez que esperemos que nos entiendan, ¿verdad? Sí, mi hermano, y creo que los temas que vamos tocando pues son temas complejos, profundos, pero que se pueden hablar de manera sencilla, ¿no? Sí, sí, sí. El lenguaje, que es otra cosa muy interesante, que el día que pudiéramos hacer, no un programa porque resulta un poco difícil, dijéramos, llegar a formar un programa de ese tipo, no que no se pueda hacer, sí, todo se puede hacer, pero a lo que tenemos que considerar es que a quién va dirigido. Si tuviésemos probablemente un público específico y que dijera, bueno, es que yo quisiera saber de esto. Yo ya estudié esto, pero... ¿sí? O ya intenté transformar los metales en oro, pero no me irá a salir el burro. Bueno, si lo pregunta, entonces veríamos. Todo mundo, en términos de lo que, por ejemplo, a todos nos preguntan, oye, ¿cómo le haces? ¿Para qué? Para saber, para conocer. Tengo que estudiar. ¿Y qué estudias? Teosofía.
¿Y qué más? Teosofía. ¿Y alguna otra cosa? Teosofía. ¿Por qué? Porque todo es teosofía. Todo es teosofía. Lo que pasa que no le vamos a dar el conocimiento o el valor que tiene a la magia de estos aparatos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cualquiera los sabe conectar, aunque no sea difícil de conectarlos, ¿verdad? Pero no todo el mundo va a saber manejar, ¿sí?, un aparato moderno. Entonces, si no sabe manejar un aparato moderno y quiere manejar la alquimia, tendría que dejar el aparato moderno y manejar su aparato antiguo y eterno como es la mente. Buena analogía, mi hermano. Bueno, pues te agradezco mucho. Creo que hay todavía muchos temas de que hablar. Podemos profundizar con otras subrazas, ¿no? Pero por lo pronto, pues más o menos superficialmente abordamos a los toltecas. La verdad es que es muy interesante. Hay que investigar más sobre la ciudad de las Puertas de Oro, que suena interesantísimo, cómo vivían. A lo mejor si más gobernantes actuales estudiaran ese tipo de organización y de gobierno que existía, pudieran hacer algo diferente a lo que están haciendo actualmente. Vaya, a lo mejor estoy soñando, ¿no? Mucho, pero tenemos que aspirar a eso, ¿no? Para tener mejores gobiernos, ¿no? Llegaremos a eso tenlo por seguro. Llegaremos a eso después de que pasen algunos años, porque ya hablamos un poco de la sexta y séptima raza, ¿no? Bueno, ya para esos tiempos volveremos a tener los gobiernos que tuvieron nuestros hermanos toltecas en la ciudad de las Puertas de Oro. Y se va a ir haciendo una compilación de lo mejor de cada uno de los sistemas políticos que han pasado en la historia de nuestro mundo. Así que todos los comunistas y los capitalistas, socialistas y los socioimpositores y todos esos, no se preocupen porque de lo bueno, lo mejor de cada uno de esos sistemas va a ser tomado para formular un sistema de gobierno que tiene semejanza con pero que será mejorado en el sentido de que, qué parte importante del capitalismo, qué parte importante del comunismo, para que ni se vayan a los extremos y para que el equilibrio sea realmente en una sociedad donde todos seamos felices. Sí llegaremos, nada más que falta un poquito. Falta. Ya nos tocará. Sí nos tocará, cómo no. Bueno, pues te agradezco, mi hermano, nuevamente, gracias. Gracias a ti, como siempre. Y a usted que nos estuvo viendo también muchísimas gracias. Les recuerdo que puede suscribirse al canal de YouTube. Si tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, sugerencia sobre este o algún otro tema que hemos tratado, pues escríbanos con toda confianza, sin miedo, porque pues no hay mala pregunta. Así es Estamos abiertos a todo lo que nos ordenen y manden. Así es que ya lo sabe, escríbanos. Yo soy Roberto López y recuerden que no hay religión más elevada que la verdad. Hasta la próxima.